Al compartirla completa no puedo ver el chat, entonces no podría ver las preguntas. Voy a tratar de conectarme desde mi teléfono para estar conectado en dos sitios diferentes. ¿Listo? Entonces, vamos a ir iniciando con la presentación. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Otto Morales. Yo estoy formando parte del Departamento de Cirugía Pediátrica. Recientemente me integré. Yo soy cirujano general formado en el Hospital Roosevelt y pues estuve fuera haciendo el posgrado de cirugía pediátrica y trabajando durante algún tiempo y ya, finalmente volví hace poco y ya estoy por acá con ustedes. Esperamos poderles colaborar en todo lo que puedan necesitar y apoyarlos tanto en este tipo de actividades como en el día a día en el hospital. Si tuviesen alguna pregunta o algún comentario durante el transcurso de la presentación, no duden en activar sus micrófonos y hacer las consultas. Listo. Entonces, si quieren, empezamos de una vez. El tema que me han pedido que les comparta es sobre accesos venosos centrales. Este es un tema donde vamos a tratar de hablar generalidades de este tipo de procedimientos. Entiendo que más adelante se está tratando de hacer algún tipo de actividad ya más teórico-práctica específica sobre la realización de los accesos y la implementación de diferentes tecnologías que tenemos. Entonces, esto es más una introducción a este tema que es bastante interesante y de utilidad para todos nosotros. Para empezar, hablemos siempre de generalidades. Yo les voy a dar como un enfoque desde nuestro punto de vista del cirujano pediatra, pero sabemos que pediatría, intensivo pediátrico, también están muy expuestos a realizar este tipo de procedimientos. Por lo general, estos procedimientos, los accesos venosos centrales, son los procedimientos más comúnmente realizados por nosotros. Este tipo de procedimientos es de mucha utilidad para el manejo del paciente. El monitoreo de los pacientes es importante, tanto el monitoreo hemodinámico como todas las muestras que se obtienen para el estudio de los pacientes. Ahí yo les menciono perfil hematológico, índices bioquímicos, entre algunos. Y también estos accesos venosos sirven para intervenciones específicas. Cuando hablamos de intervenciones específicas, estamos refiriéndonos desde el uso de líquidos endovenosos, hemoderivados, nutrición parenteral, uso de medicamentos, inotropía, o ya la implementación de terapias ya más específicas como hemodiálisis o algún procedimiento endovascular, que eso ya no está en nuestras manos. Y ya en cosas más específicas, pues hasta incluso para el trasplante de tipo celular se pueden utilizar o se deben de utilizar. Es muy importante que nosotros formemos un equipo multidisciplinario en donde el uso de estos accesos venosos centrales esté debidamente justificado, para qué va a servir y lo prioritario que es cada uno de estos accesos. Esta es una decisión muy importante que se debe tomar en consenso para tener los mejores resultados siempre.
Ya hablando un poco de los tipos de accesos que tenemos, básicamente se van a dividir en dos tipos. Los catéteres que vamos a colocar y que no son tunelizados, que generalmente estos son de tipo temporal, y los catéteres que sí requieren algún tipo de tunelización. Estos ya van a ser catéteres más permanentes. Eh, Básicamente están asociados a que tienen algún tipo de retenedor cutáneo o ya un catéter implantable que ya tiene un reservorio que está en una posición subcutánea. Acá básicamente hay un resumen que es bastante completo sobre todos los tipos de catéteres que tenemos. Y es muy importante que, por ejemplo, los catéteres que son no tunelizados siempre van a estar asociados a corto tiempo de utilización, a mayor riesgo de infección, como las principales desventajas. Y para las principales ventajas va a ser una fácil inserción. Ese es como un resumen general de esta tabla. Lo que es no tunelizado y es temporal es más fácil de colocar, pero tiene más riesgo de que falle o que se infecte. Y los que son de tipo permanente o de larga data, el riesgo de infección es menor y el uso es como más específico. Como esto queda grabado o si alguien quisiera tener esta tabla, pues se acerca a mí y yo con gusto se la puedo compartir. Cuando hablamos de la planificación, ¿a qué nos referimos? Primero tenemos que saber por qué queremos ponerle un acceso venoso central, si es realmente mandatorio utilizarlo. Una vez tomamos esa decisión, lo siguiente es saber dónde lo vamos a colocar o cuál van a ser los sitios propuestos por nosotros para colocarlo. Esto es muy importante porque una vez tenemos eso, podemos conocer al paciente, saber si ha tenido otros catéteres, qué tan manipulado han sido sus accesos venosos y eso nos hace tomar ciertas medidas antes de cualquier procedimiento. Entonces, por ejemplo, un paciente que ha sido muy manipulado o que ha tenido múltiples catéteres previos, que vemos que tienen bastantes cicatrices en el área del cuello o subclavia, que pudo haber tenido, por ejemplo, venodisecciones. Este tipo de pacientes necesitamos un nuevo acceso venoso central. Se beneficia de, por ejemplo, que nosotros hagamos un ultrasonido Doppler para poder ver si las venas del cuello, las yugulares o las subclaves están permeables y esto nos va a ayudar para poder saber con qué accesos contamos al momento de hacer el procedimiento. Lo menos invasivo y lo que yo creo que tenemos disponible en el hospital es el uso de un ultrasonido Doppler, que incluso creo que en el área de intensivo, me parece, o de neonatos hay, y en sala de operaciones también contamos con el ultrasonido. Cuando hablo de paraclínicos me refiero básicamente a los paraclínicos que no son de utilidad, plaquetas, tiempos de coagulación. Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, necesitamos un acceso venoso central que es prioritario y que tiene una trombocitopenia o que tiene unos tiempos prolongados, nosotros podemos planificar un acceso venoso, por ejemplo, yugular, donde sabemos que el riesgo de sangrado es menor o es un acceso más controlado. Podemos utilizar un ultrasonido para colocar el catéter y eso nos va disminuyendo todos esos riesgos. Y eso entra dentro de toda esta planificación que debiéramos de hacer siempre. Y lo otro que también es importante, que yo les pongo ahí como procedimientos selectivos con planificación adecuada, esto básicamente lo que es que como se trabaja en equipo, esta necesidad de accesos venosos que hayan en los servicios, uno los puede ir conociendo y para así irlos planificando. ¿Esto por qué es importante? Porque en cuanto más planificados tengamos estos procedimientos y menos los hagamos, por ejemplo, en horarios nocturnos, con menos acceso a las ayudas que tenemos durante el procedimiento, disminuimos el riesgo de posibles complicaciones que pudieran estar asociadas a estos procedimientos. Entonces,
Si hacemos de estos procedimientos que van programados o que pueden ser electivos, salvo excepciones que existen, todo va a estar en un ambiente más controlado y los resultados van a ser mejor siempre. A eso me refiero cuando hablo de planificación adecuada. Hablando de qué sitios de acceso podemos utilizar, esto lo conocemos todos. Hay bastantes sitios. Nosotros tenemos, por ejemplo, la vena yugular interna derecha, que por definición es el acceso que nosotros más utilizamos porque es más fácil. Segundo, con el uso del ultrasonido ayuda a que sean tiempos más cortos. Se puede realizar en cualquier paciente de cualquier edad. Y es muy difícil que tomen como vías alternas al colocar un catéter en ese acceso. Y después de eso hay todas las demás, la yugular interna izquierda, la yugular externa, las axilares, femoral común, las venas subclavias. Ya cuando utilizamos ultrasonido, pues tenemos el acceso supraclavicular de las venas subclavias. Y hablando de intervencionismo, es cuando en esos procedimientos, en los pacientes donde hay un agotamiento vascular, donde ya no hay otra opción más que colocar esos catéteres vía intervencionismo en posiciones transhepáticas o translumbares, que es como nuestra última oportunidad que tenemos en estos pacientes complejos con agotamiento vascular. Hablando del procedimiento de colocar el catéter, cuando decimos que el catéter debe estar siempre colocado en una posición central, ¿a qué nos referimos? A que si ponemos el catéter en una vía de acceso superior, cuando me refiero a superior hablo de venas yugulares, subclavias, axilares y todo eso, la posición adecuada o sugerida de la punta del catéter es la unión entre la vena cava superior y la aurícula derecha. Esa es el sitio adecuado donde debiéramos dejar el catéter. Si la vía de acceso es una vía inferior, femorales o catéteres PICS, por ejemplo, el sitio adecuado sugerido de la posición central de la punta del catéter es después de la confluencia de las venas suprahepáticas. Eso es para que lo tomen en consideración, que por definición estas son las dos recomendaciones de los sitios adecuados de dónde colocar o dónde dejar colocado la punta del catéter. Hablando del procedimiento como tal, nos tenemos que regresar un poquito y todos conocemos el nombre de Seldinger. Él fue un radiólogo sueco que en el 1953 ideó la forma en la que aún el día de hoy estamos colocando los catéteres, que es colocar el catéter utilizando una guía metálica como guía, valga la redundancia. Y el Seldinger modificado es básicamente lo mismo. Ustedes sí han podido tener oportunidad de ver cómo se coloca un catéter de hemodiálisis o un catéter implantable. Ven que hay un introductor que se puede desacoplar y separar el introductor, que es de ese tipo peel-away. Y esa es básicamente la modificación a la técnica original. Ese es el procedimiento que se sigue y que se inició hace ya más de 70 años. El procedimiento consiste, generalmente se hace bajo efectos de anestesia. El paciente está en una posición de Trendelenburg, o sea, una elevación de los miembros inferiores. Se recomienda que si es una vía de acceso superior, se coloque un rollo que puede ser por debajo de las escápulas, esto para lograr una estabilidad de la cabeza y del cuello y una exposición que ayuda a realizar cualquiera de los procedimientos en cualquiera de las vías de acceso superiores. Ya una vez posicionado el paciente, tenemos varias opciones de colocarlo. Si usamos una técnica de Seldinger o Seldinger modificado, como les acabo de mencionar, esa sería una técnica percutánea. Y si utilizamos una técnica abierta o de cut-off, como se conoce en los libros, esa es una venodisección, donde hacemos una ligadura
distal y colocar el catéter de manera proximal. Y dentro de estos procedimientos podemos ayudarnos de algunos equipos que han venido a beneficiar grandemente en la colocación de los catéteres venosos, principalmente el uso del ultrasonido y también la fluoroscopía que da una ayuda o un apoyo en algunos procedimientos específicos. Hablando del ultrasonido, básicamente, ¿qué podemos decir del ultrasonido? Pues esto es algo que se ha utilizado ya desde hace mucho tiempo. El Colegio Americano de Cirujanos lo recomienda en la población adulta que se deba de contar con un ultrasonido al momento de hacer un abordaje de un acceso venoso central. El ultrasonido hace que el procedimiento sea más seguro y fácil de realizar. ¿Qué es lo que utilizamos? Lo que utilizamos es una sonda lineal de alta frecuencia. Hay algunas variaciones en la población pediátrica, lo que conocemos como un palito de golf, que también es una sonda lineal, pero es de menor tamaño y de mejor manejo. Es muy importante que para poder sacarle todo el provecho al ultrasonido contemos con un entrenamiento adecuado, una curva de aprendizaje, eh, y al tener esa experiencia, pues los resultados van a ser mucho más fáciles y satisfactorios. Y lo importante del ultrasonido es de que es muy fácil o es una técnica muy reproducible, entonces es fácil de enseñar y de implementar por parte de las personas que no tenían conocimientos previos. Hablemos un poquito más del ultrasonido. El ultrasonido básicamente, la forma en que utilizamos el ultrasonido consta de dos opciones. Una opción que se llama o se conoce como fuera de plano, que es colocando el transductor del ultrasonido en una orientación transversa, como ven en la fotografía. En estos casos y en tener esta visión, lo único que se hace ver es de que al momento de puncionar el vaso, debemos de estar atentos a los cambios que hayan en la anatomía del vaso, puesto que estamos hablando de pacientes pediátricos. Al momento de la punción puede haber un espasmo de ese vaso o un desplazamiento de la pared de ese vaso, lo que nos puede confundir en el momento de hacer el procedimiento. Cuando hablamos de orientación transversa, acá yo en estas imágenes les trato de explicar, lo que ven en la esquina inferior derecha es el transductor colocado sobre el vaso. Ven el vaso que está señalado con una flecha. Es toda esa imagen circular oscura y justo en medio señalan que está la aguja. Estas imágenes son muy importantes para que ustedes vean que al uno colocar un transductor en orientación transversa e introducir la aguja, uno puede ver, como ve en ese cuadro inferior derecho, uno puede ver siempre la aguja dentro del vaso, pero eso implica que la aguja puede estar en cualquiera de las posiciones de los otros cuadros. Entonces, ahí sí tienen que tener la habilidad de poder identificar tanto la punta de la aguja como el cuerpo de la aguja para poder tener unos buenos resultados. Pero básicamente la orientación transversa se resume en estos 4 cuadros, la forma en que se realiza. La otra opción es la orientación longitudinal o técnica en plano, que eso básicamente es colocar el transductor del ultrasonido a lo largo de toda la aguja. Esto va a ser una orientación, pues, llamémosle paralelo a la aguja, pero tratando de identificarla siempre. Esta forma de abordaje, lo único es de que es muy fácil perder de vista la aguja en movimientos muy cuidadosos. Entonces, ahí es donde les digo yo que al tener la experiencia y la curva de aprendizaje de este tipo de ayudas, es donde obtenemos mejores resultados. Básicamente, acá es un resumen. La imagen clínica es la que ven a la izquierda de la pantalla.
Y en la imagen del ultrasonido es como lo ven del lado derecho. Ahí ven cómo se señala la aguja dentro de el vaso, que es lo oscuro que se ve allí. Eso en cuanto a lo del ultrasonido, como les digo, el ultrasonido es una ayuda en este tipo de procedimientos que para las personas que quieran adquirir ese conocimiento, se requieren de cierto entrenamiento que es de fácil reproducción, como les indiqué anteriormente. Cuando hablamos de fluoroscopía, ya pasando a otro tema, la fluoroscopía básicamente es otra ayuda diagnóstica para identificar estructuras e identificar componentes del catéter. Cuando hablamos de estructuras, pues hablamos de la carina. Ya sabemos que la carina es una estructura importante en el proceso de la implementación de un catéter venoso central para poder identificar en dónde dejar la punta del catéter. Y la otra cosa que durante la fluoroscopía podemos saber si la posición de nuestra guía es la adecuada y no ha tenido como rutas que haya tomado una orientación cefálica en lugar de tomar una orientación hacia el corazón, por ejemplo. Para eso sirve la fluoroscopía. Este paso es importante, sobre todo en los catéteres implantables, que son de tipo permanente, porque en ellos es crucial que la punta del catéter quede en la posición adecuada. Hablando de catéteres del tipo PIC, aquí básicamente hablamos de que es un catéter venoso central, pero que está insertado de manera periférica. Las medidas son muy amplias. Yo les puse aquí un rango entre 2 FR y 6 FR, pero tengo el conocimiento que en el hospital hay incluso más pequeños. Estos pueden ser de un solo lumen o de 2 lúmenes, y eso sirve para alimentación parenteral, para medicamentos principalmente. Las ventajas de los catéteres PIC es que tienen una mejor duración, una baja tasa de infecciones. La duración puede ser de semanas e incluso meses. Y las principales vías de acceso van a ser siempre o la cefálica o la basílica. Esas son las preferidas. Pero pues sabemos de que en estos pacientes pueden tener como manipulación de esas vías y toca explorar incluso de miembros inferiores. El catéter implantable es lo que les muestro en la imagen. Este es un catéter venoso central, pero que va acoplado a un reservorio que está insertado en el espacio subcutáneo. Estos catéteres pues son unas opciones buenas cuando necesitamos un catéter que dure mucho tiempo. Como tiene el reservorio subcutáneo, eso disminuye grandemente el riesgo de infecciones. También es muy difícil que hayan desplazamientos del catéter o retiros accidentales porque todo está implantado. Y la otra cosa es de que estos catéteres el paciente se puede manejar ambulatoriamente sin problema, incluso pueden hacer actividades como natación, ejercicio, ese tipo de cosas que con un catéter temporal no podría hacer. Y las indicaciones son muy variadas. Acá les menciono yo algunas: enfermedades hematológicas, fibrosis quística, quimioterapia, alimentación parenteral total, entre algunas. Acá es el reservorio que ven ustedes. Ese reservorio puede ser de metal o puede ser de silicona dura, depende la marca y la presentación. Esto se puede introducir utilizando cualquier vía, pero principalmente es o la vía subclavia o la vía yugular. Y el reservorio queda implantado, como se ve en la fotografía, pero pues puede variar en la posición. Una vez colocado la vía central, es muy importante el manejo que se le da después a esa vía para que dure mucho tiempo y para disminuir el riesgo de complicaciones que están asociadas al uso de los catéteres centrales. Entonces, el catéter siempre debe estar cubierto o con una curación utilizando un Tegaderm o un apósito transparente. Esto es para poder identificar en el sitio de punción cambios
inflamatorios, sangrado, entre algunos otros. Lo otro es de que la recomendación que siempre existe en hospitales grandes, pues en nuestros hospitales, es que exista un equipo que generalmente lo lidera enfermería, que se dedique al manejo y al cuidado de los catéteres venosos centrales. ¿A qué me refiero en eso? Es que ese personal está entrenado, capacitado, y son los que hacen los cambios de curación de los catéteres. Y cuando, por ejemplo, hay alguna falla o alguna obstrucción de esos catéteres, ellos tienen como más experiencia en la manipulación y con eso se disminuyen todas las complicaciones que están asociadas al uso de estas líneas centrales. Al tener implementado estos equipos de trabajo que están dedicados a estas cosas, estos mismos equipos desarrollan protocolos de manejo tan sencillos como para curaciones de los catéteres, para saber qué tanto se deben de irrigar, cuándo se deben de irrigar los catéteres para disminuir el riesgo de obstrucción o que falle alguno de los lúmenes, que ya no haya retorno venoso, por ejemplo. En qué momento hacer las tomas de muestras de sangre, cómo hacer ese proceso para disminuir el riesgo de infección y de oclusión de los lúmenes. Y al hacer todo este manejo que es post colocación del catéter, se aumenta la vida útil, se disminuye el riesgo de infecciones y pues todos felices en que estos catéteres duren el tiempo que tengan que durar y la tasa de recambio de ellos sea mucho menor. Hablando de complicaciones, pues existen las complicaciones que son inmediatas, que van a ser durante el proceso de colocación del catéter, las tempranas, que son inmediatamente después del proceso del catéter, y las tardías, que ya son una vez colocado el catéter y que haya pasado bastante tiempo. Las inmediatas son las que más atención debemos de tener porque pueden poner en riesgo incluso al paciente. En las inmediatas acá pueden ver ustedes que estamos hablando de neumotórax, sangrado, embolismo aéreo, punción arterial, que puede existir arritmia cardíaca o malposición del catéter. Este tipo de complicaciones deben de tener una corrección, si no es inmediata, es lo más pronto posible. Ahí en esta misma tabla habla de medidas que pueden prevenir estas complicaciones y en caso de presentarse, medidas de manejo de estos casos. Todos sabemos que cuando ponemos un catéter venoso central debemos de tener una radiografía de tórax de control posterior a ello y con eso, por ejemplo, al menos el neumotórax o la posición del catéter son dos de las informaciones más importantes que nos da esa radiografía. Dentro de las complicaciones tardías, es muy importante hablar sobre trombosis asociada a catéteres, por ejemplo. En casos de catéteres implantables, pues que haya un mal funcionamiento en el reservorio o que se haya fracturado el catéter o que se esté desacoplado el catéter del reservorio. O en algunos casos donde hay fractura del catéter, que haya una migración. Acá es bien importante mencionar que los catéteres temporales no tunelizados, al momento de ya no necesitar el catéter, es mucho más fácil el retiro de los mismos y se puede hacer en la cama del paciente. Mientras que, por ejemplo, los catéteres implantables o los que son tunelizados requieren el retiro de estos dispositivos en sala de operaciones. Y es muy importante conocer que, por ejemplo, los catéteres implantables, que son más permanentes y que han permanecido más allá de 3 años, por ejemplo, corren el riesgo de fracturarse y migrar esos catéteres a venas más centrales y dificultando el retiro de los mismos y requiriendo manejo incluso endovascular para el retiro. Básicamente estas son las generalidades de este procedimiento que yo les traía a presentar. Me gustaría conocer si hay alguna duda al respecto de lo que yo he mencionado acá o si hay alguna duda en general de este tema. Entonces, si quieren, les
Les cedo la palabra a ustedes y estoy atento a sus comentarios o preguntas. Hola, Abrí tu micrófono, Walter, y preguntás a viva voz. hola doctor, Sí. buenas noches. Yo solo tenía una duda, que leyendo sobre el tema yo leí que en el abordaje de los catéteres subclavios no recomendaban usar un rollo porque generalmente disminuía el diámetro de la vena o el tamaño de la vena mencionaba. No sé si había escuchado algo. Bueno, con el uso del rollo, lo que hay que tener cuidado es en que el rollo sea adecuado para el paciente que están tratando. O sea que si el rollo es muy grande o si en una posición inadecuada, puede darles estos problemas. Pero ya cuando ustedes lo utilicen, verán que con la experiencia saben que este rollo sí les beneficia en la exposición de tanto de la vena subclavia como de la vena yugular. Incluso en algunos casos hay algunos autores que recomiendan no utilizar el rollo, sobre todo en el acceso yugular, eh, pero al hacerlo se da uno cuenta de que no le da ningún problema. Lo que tal vez yo no les recomendaría es que, por ejemplo, en adultos el rollo se utiliza o se puede colocar inclusive en sentido longitudinal y no transverso en toda la mitad de la columna para tratar de abrir un poco las clavículas. Eso si lo hacemos en niños, sí nos beneficia. Fuera de eso, no le veo problema. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Aprovechen la experiencia del doctor. ¿No? Yo tengo una pregunta. En su experiencia, doctor, buenas noches. En su experiencia, doctor, en cuestiones de seguridad, es decir, en tal manera disminuir la mayor complicación posible, ¿qué abordaje es el que se prefiere antes? Por ejemplo, yugular, femoral o subclavio, en el caso de los niños, pues en general. ¿Qué abordaje es el que se prefiere más en su experiencia, pues? Ok, esa es una pregunta muy buena. La recomendación personal es de que el acceso más seguro y con menos riesgo de complicaciones para el paciente neonatal y pediátrico es el yugular interno derecho. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Bueno, doctor Morales, muy agradecidos por su charla. Muchísimas gracias. De acuerdo, estamos para colaborarles en lo que necesiten. Que tengan buena Gracias, noche. buenas noches. Hasta Muchas pronto. gracias, doctor. Buenas noches. Hasta pronto, chao. Gracias. Gracias.